Pauta de Análisis. Información desde todos los ángulos. 8:36 de la mañana y llega el momento del análisis, por supuesto. Como cada lunes, Cristóbal Uneos, director de Data Science and Holster, y Claudio Alvarado, director del IES, Instituto de Estudios de la Sociedad. Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Penúltima semana. ¿De qué? Del año. Del año. Sí, Del año. ya, pero ¿se les ha hecho largo o corto este año? Yo como Ay, que yo pensé que la volando. semana. yo tengo la Volando. duda. A veces digo se me ha hecho eterno volando, y después volando. Pero cuando Volando. uno revisa todas las cosas que han pasado, es eterno. No, pero yo les decía ayer porque yo tengo Sí. que hacer y como que no, se me anula la cabeza de tanto tema que ha pasado. Ya, pero y esta primera semana de post-elecciones, de presidente electo, ¿eso a usted le A mí se le me ha pasado rápido? sorprendido. ¿Sí? ¿Te ha sorprendido Me ha qué? sorprendido. ¿El nivel de actividad? Me ha sorprendido José la Antonio actitud del presidente electo. ¿Qué cosa? El tono conciliador. Lo de Argentina, yo encuentro que es súper positivo, aunque quizás yo concuerdo con Mansú y lo de Daza es medio raro. De ir a buscar a José Luis Daza a la Argentina. Y casi como pedirle un favor. Porque se expone mucho. Claro, ahí yo estoy de acuerdo con Mansú y su entrevista ayer en el Diario Financiero. Buena la entrevista. Pero encuentro que estar preocupado, sobre todo el que está preocupado con el tema de migración y sabe que es una solución de varios países, encuentro positivo esta actitud que ha tenido para ir a Ecuador. Ya está anunciado Perú. Tiene que anunciar Bolivia. Bolivia es un actor clave. Y el tono lo he encontrado bien bueno. Dicen que hoy día o mañana es con la presidenta Bachelet. Hoy día. Entonces yo encuentro que eso es positivo en el ambiente. Sí veo algunas luces que llaman la atención. No he dicho nada cuando se va a juntar con Kaiser. No. ¿Y por qué Y te no llama- sabemos y si por qué- Kaiser va a estar o no en el ya, gobierno. Claro, Por es eso, por- pero ¿por por qué te el- parece importante? Por si va a estar en el gobierno o no. Yo creo Ya. que si no va a estar en el gobierno es un gobierno distinto a que si está adentro y por lo tanto eso yo creo que al menos a mí me genera un poco más de ruido, sobre todo pensando en la gobernabilidad. Y las declaraciones de ayer, que hay que respetar a la oposición y todo, lo encuentro bien conciliador. Ahora, Distinto del que era hace 2 semanas atrás. exactamente. Entonces, pero hay que ver. Que el punto que hacía Daniel Matamala en Claro. su columna de Ahora, ayer. él se juega al menos su primer año de gobierno con el nombramiento del gabinete. Y el ministro de Seguridad es clave. Vamos a hablar de eso. Claudio Alvarado. Coincido con Cristóbal en que efectivamente ha sido una semana muy activa del presidente electo y claro, con un tono propio de presidente, valga la redundancia. A mí eso no me sorprende tanto considerando que ya venía navegando hacia allá en lo que fue el tránsito hacia la segunda vuelta y que además no hay que recordar que José Antonio Kast es un político que en algún sentido representa novedad porque su proyecto político es reciente, el Partido Republicano, pero fue parlamentario 16 años, digamos, o sea, alguien que conoce bien el Estado y que mal también se ha preparado mucho tiempo para esto, es la tercera elección presidencial. Y es interesante esta actividad que ha tenido porque se marcan distintos contrastes, yo creo que, o distintos puntos. Yo creo que un contraste interesante justamente que ha tenido en relación con lo que fue la primera semana del presidente Boric. O sea, yo en parte leo su primera semana como presidente electo como una manera de, adquiriendo un tono más conciliador propio de presidente, de decir, aquí las cosas las vamos a hacer distintas, efectivamente hay que encarnar el gobierno de emergencia y su actitud de algún modo lo transmite. Por supuesto que, como dice Cristóbal, esto es una noticia en desarrollo y en parte se juegan decisiones claves como el nombramiento del gabinete, pero creo que una primera semana en la que el presidente electo logra copar la agenda y eso para él es positivo. Un dato Sí. adicional, yo encuentro muy bueno que se vaya a vivir a La Moneda. Me gusta. ¿Por qué? Por la tradición. ¿Por qué te parece que es importante? Por la tradición republicana, la casa del ¿De presidente. qué tradición sí, era? O sea, Y Gonzalo durante- Ibáñez del Campo fue el último. Sí, por eso, Carlos, 1950. perdón. Gonzalo Ibáñez. Claro. Ya, Carlos Ibáñez del Campo Campo. fue el último, el primero fue Manuel Bulnes, 100 años en La Moneda, pero ya pasó, eso fue en 1900. So what? Te estoy Yo 58. encuentro que es positivo que él Ya. esté ahí, que la habite, que se ocupe. Pero igual un poco aburrido, ¿no? No, pero es un problema No, del presidente. yo estoy- Ahora, me hace sentido que él los fines de semana se vaya para afuera, Sí, no tiene sí, a su patio, no casa. tiene verde, que vaya, De que vaya a lunes su a casa. viernes en La Pero Moneda yo lo y encuentro fin de semana. positivo, sobre todo lo que decía Claudio, que también Una marca señal, es una la señal. de También- austeridad, y de también estar la- ahí, de habitar el cargo. Yo creo que le suma a su Ahora, proyecto. todos los ministros... Tiene problemas prácticos súper relevantes, pero ir hasta pidiéndole la opinión al Consejo de Monumento yo creo que es too much.
eso es una cosa. Todos los presidentes, creo, tratan de dar una señal en ese sentido. Lo hizo Gabriel Boric instalándose en Yungay, en el barrio de Yungay. Lo hizo el expresidente Ricardo Lago Escobar, quizás no con la vivienda, pero cuando abrió las puertas de la Moneda. Todos tratan de llegar porque finalmente también acá la performance de la comunicación y de cómo tú quieres dar señales de tu sello son claves para iniciar. Y en ese sentido ha dado varias señales, o sea, ha dado muchas señales José Antonio Kast. Efectivamente, y es interesante porque yo creo que confirma esa decisión o aparente o casi inminente decisión, confirma yo creo una decisión de copar la agenda, darle importancia a lo simbólico, porque él tenía un problema práctico, o tiene, digamos, para efectos de ser presidente de la República, que es que vive en los alrededores de Santiago, ¿cierto? Vive en Buin, si no me equivoco. Entonces, Paine. En Paine, claro. No, Buin, comuna de Paine, pero en Buin es la parcela. Obviamente no puede seguir viviendo donde mismo, y entonces esto que para él era un problema práctico lo transforma en un tema de conversación que a la gente parece que le hace sentido, que colabora con señales de autoridad, que también va en diálogo con la idea del gobierno de emergencia. O sea, yo creo que también muestra algo que es una novedad, con independencia de que luego se pueda equivocar en otras señales, ¿cierto? Pero a la derecha, en las últimas décadas, le ha costado la dimensión simbólica de la política. Y aquí vemos un presidente que parece decidido a intentar jugar con eso a su favor. Ahora, perdona, hay un punto que me parece bien esencial como la manera en que está planteando el tema, sus viajes tienen que ver con la idea del corredor humanitario, ¿no es cierto? O sea, el tema migración. Pero también en los últimos días hemos visto que su gran promesa de que a los migrantes le quedaban 80 y tantos días, 90 y tantos días, empieza a ser más relativo, en el sentido de que no es que los vamos a echar a todos. No, o sea, también muchas de las propuestas que eran muy duras como candidato empiezan a tomar hoy día mayores matices, ¿o no? Te complemento con eso, que ya anoche que se publicó una entrevista con Tele 13 con Iván Valenzuela. Iván le pregunta, en los primeros 90 días que debiéramos ver, por ejemplo, en el tema de los migrantes irregulares, donde usted ha dicho que los va a expulsar. Y él dice, en lo que debiéramos ver, lo que yo espero en los 90 días, o sea, ya está cruzando, ampliando el límite, ya no es cuando yo, digamos, asumo, sino que en los primeros 90 días debiéramos ver que todos esos inmigrantes irregulares abandonen el país. Entonces, pero eso es como creer en el viejito pascuero, porque hay una serie de elementos concretos que lo hacen difícil de concretar. Entonces tú decís, pero como si él prometió que iba a llegar y lo iba a expulsar. Entonces está reconociendo que no es tan fácil. Yo creo que, como decía don Patricio, en la medida de lo posible, ¿no es cierto? Yo creo que él se está dando cuenta que lo posible es más acotado, no tiene la mayoría en el Parlamento. Él mencionó que quería aprobar esta ley de que un ingreso ilegal sea delito, ¿no es cierto? Vamos a ver si el Parlamento lo acompaña en esta decisión. Pero yo también encuentro, aprendiendo un poco de lo que ha hecho Trump, ¿no es cierto?, que este discurso más proteccionista en el término inmigratorio sí tiene efecto. La gente que está pensando entrar lo va a pensar dos veces. Entonces puede ser que no le ayude a sacar, pero sí va a ayudar a frenar la entrada, porque las condiciones que por las cuales entran van a cambiar. Entonces, en ese sentido, yo lo encuentro positivo. Ahora, claro, la promesa de cómo va a sacar a los migrantes, el corredor humanitario es clave, y la cooperación de los otros países también es importante. Claudia Alvarado. Sí, coincido con Cristóbal, y además agregaría que todas estas promesas de campaña naturalmente se van adaptando al escenario una vez que asume la moneda, y que parte de esa adaptación y de los mensajes concretos y medidas concretas que se transmitan se van a jugar nuevamente en el gabinete, digamos. O sea, hoy día el foco está puesto en José Antonio Kast porque es el presidente electo, y sin dejarlo completamente de lado, o sea, sin dejar de estar presente, una vez que nombre al ministro de Seguridad, al ministro del Interior, bueno, a ellos también se les va a empezar a preguntar esto, y entonces yo creo que en esta primera etapa volvemos al tema de las señales, mucho se juega ahí, pero en este tema específico la señal que está dando de mantener el propósito de restringir el acceso y adaptar la salida a circunstancias de realismo tampoco me parece mal, porque quizás uno de los principales problemas o desafíos que tiene José Antonio Kast como presidente electo es justamente manejar las expectativas. O sea, mantenerse consistente con lo que prometió, pero al mismo tiempo transmitir de que, como decía en su discurso el domingo pasado en la noche, esto nadie le puede pedir milagro, no es de un día para otro. Yo creo que en eso está también adaptándose. O sea, partió inmediatamente tratando de bajar la expectativa. Hay una preocupación cuando uno habla con los partidos de derecha y con algunas personas del Partido Republicano. La gran misión hoy día es tratar de ajustar expectativas, porque si tú no ajustas expectativas, lo que sucede, como en la vida misma, frustración. Sí, claro, pero la expectativa es difícil bajarlo si fuiste elegido con 58, que es la vara con lo cual lo van a comparar. Pero yo coincido contigo que el tema seguridad para él es clave, y yo creo que él está ante una difícil decisión
corre con mucha fuerza, ¿no es cierto?, el nombre del ex general, y nombrar un ex general da una señal más hacia el uso de las Fuerzas Armadas en el contexto de la seguridad y la inmigración que si nombra a un civil. Claro. ¿No es cierto? Y eso yo creo que es un punto súper estratégico para su decisión. Independientemente de quién termine nombrando, a un lado la moneda es una señal para un lado y al otro lado de la moneda es la señal para otro lado, y por lo tanto yo creo que ahí debe haber una tensión adentro de cuál es el énfasis que se va a usar. A propósito de esa tensión y de lo que comentaba Connie, ¿cierto? Esta entrevista que dio anoche el presidente electo Iván Valenzuela en el Canal 13, en el noticiero Canal 13, hay una respuesta que yo la leo en diálogo con esa tensión que menciona Cristóbal, que en algún minuto Iván Valenzuela le pregunta si ha descartado nombrar parlamentarios. Y nos dice que no. Dice, básicamente, si las circunstancias lo exigen, tenemos que explicarlo, en fin, no es la frase textual, pero esa es la idea. Y yo eso lo leí justamente como una confirmación de que armar este puzzle, este diseño de gabinete con tantos partidos que se quieren convocar y con cargos difíciles como seguridad es muy complejo, y quizás vamos a tener la sorpresa de que el ministro de Seguridad termine siendo algún parlamentario en ejercicio. ¿Y qué opinan de que eventualmente, un ministro de Seguridad sea un ex militar? Algo que no ha pasado desde la dictadura. No hemos tenido nunca. ¿Qué opinarían de que fuera eso? Es decir, si es un civil ex general, yo no veo ningún problema en términos... La gente los militares no dejan de ser nunca, siempre son en retiro, no dejan de ser. Está bien, pero él se va a regir por las reglas civiles, teniendo el foco en lo militar, y por eso yo decía esta tensión de un término estratégico. Probablemente él se va a inclinar, de lo que uno lee, más hacia lo militar que lo no militar, por la señal de dureza que él dio en el discurso. Vamos a ver si baja las expectativas en ese sentido. Sí. Claudio, ¿qué te parecería que el ministro de Seguridad pudiera ser un...? Lo que pasa es que en estas cosas el diablo está en los detalles, digamos. O sea, yo coincido con Cristóbal, en términos formales no veo ningún problema, pero después depende de quién se trate. Por mencionar un ejemplo de un ex militar que los que lo hemos visto participar en foros, en diálogos, me parece altamente preparado. En principio no puede, porque fue parlamentario, fue recién elegido, ¿cierto? Que es el general Vial, que fue elegido senador por el Maule. Sí. Alguien como él, no digo que esté empezando en él, lo pongo como un ejemplo de alguien que en el caso concreto, dadas las capacidades que ha demostrado, me parece que en abstracto lo podría hacer muy bien. Lo que pasa es que después hay otros perfiles que uno quizás le harían más ruido, pero para eso necesitamos saber más detalles de quién se trataría. En abstracto no veo ningún problema a priori, pero coincido en que transmite una señal que dice algo. Yo encuentro que Rodrigo Villa, que fue ex subsecretario de Sebastián Piñera, panelista, fue nuestro panelista. No, pero Rodrigo Villa es un hombre. No. Quiero decir simplemente dar como un punto objetivo. Sabe de seguridad mucho, conoce el mapa, ha estudiado el tema del crimen organizado. Una figura que, si le faltan RN, es una figura que está probadamente. Claro, yo creo que él tiene ahí el desafío que no puede nombrar tanta gente ex Piñera. ¿Por qué? Porque él es un presidente republicano distinto. Entonces él también tiene que dar tiraje a su gente, a su sector. Sobre todo, yo lo dije alguna vez, yo creo que Kaiser debería ser el ministro de Seguridad. Vaya su hermano, que en ex ante da una entrevista. Y que dice que no, que se quede fuera. No, que se quede fuera. Que le conviene mejor para su estilo. Ahora, igual, es verdad, este es un gobierno del Partido Republicano, que no es, y lo dijo clarito el presidente, como es el presidente electo en su primer discurso, como que habló de acuerdos, pero no de coalición nueva. Pero es evidente que tiene que repartir el gabinete, y tiene que tener a RN, por ejemplo, en el comité político, ¿no? El senador Galilea mencionó eso. Ya, pues, pero tiene cierta lógica, ¿o no, Claudio? Y ahí uno piensa, porque recordemos que el comité político hoy día del presidente Boric está extendido con el Ministerio de la Mujer y también con la ministra de Defensa. Yo entiendo que ese diseño va a cambiar, que quieren mantener la misma cantidad de ministerios en el comité político, pero formado por otro ministerio, por ejemplo, el Ministerio de Seguridad, que tiene toda la lógica, si va a ser el foco de este gobierno. Efectivamente, tiene toda la lógica y como tú dices, Connie, ese tipo de dilemas confirma el difícil diseño, el difícil puzzle que tiene que resolver el presidente electo, porque yo diría que tiene que lograr hacer dos cosas a la vez. Por un lado, integrar y encarnar de modo realista, creíble, de que este es un gobierno que va más allá del Partido Republicano y que con o sin el nombre de coalición hace sentir parte, hace sentir propio a las distintas fuerzas que lo apoyaron, no solo a su partido de origen. Pero por otro lado, o sea, teniendo esa necesidad de integrar y convocar a figuras
figuras de Chile Vamos, a figuras que vienen de la centroizquierda por el rechazo, en fin. Al mismo tiempo, tiene que transmitir un sello distinto que no es exactamente el mismo gobierno que lo que fueron los gobiernos de Sebastián Piñera. Y entonces, cuadrar ese círculo, digamos, es muy complejo. Oye, solo breve, el fin de semana, a propósito ahora de la convivencia de las derechas, porque esa es otra situación que se va a vivir. El fin de semana vi una columna de Marcela Cubillo hablando finalmente, ¿no es cierto?, de cómo se ha recuperado la batalla ideológica. Ella es muy cercana a Antiguón desde la UDI con José Antonio Kast, y replicándole duramente Hernán Larraín de Bópoli la postura, ¿no es cierto?, y sigue replicando además a otras figuras como este tono divisorio, un poco con odiosidad también. Entonces, no sé si va a ser tan fácil la convivencia entre las derechas, Claudio, o Cristóbal. Es que yo creo, por eso yo decía, este es un gobierno, un presidente republicano, entonces él también tiene que asegurarse que los suyos se sientan partícipes de este gobierno, y yo creo que el tono que él ha encarnado, el presidente electo, ¿no es cierto?, un poco más conciliador, pero duro en seguridad, puede ser una estrategia. Y claro, siempre están los que están al otro lado diciéndole, oye, tienes que correrte más a la derecha. Yo veo a Marcela Cubillo en esa postura, pero me ha llamado la atención el silencio de Johannes Kaiser. Mucho. Sobre todo la señal que dio el día de la elección, cuando salió electo el candidato Kast, ¿no es cierto?, un acto aparte, y diciendo, yo voy a fiscalizar el programa. Entonces ahí hay una tensión muy clara que quizás Marcela Cubillo está tratando de captar, diciendo, oye, aquí hay un sector que tú también le tienes que hablar. Claro, es que efectivamente, o sea, volvemos al dilema. Tiene que darle una impronta propia, tiene que ser un gobierno que haga sentir en primer lugar partícipe a los propios, y al mismo tiempo ser capaz de convocar a ese amplio elenco que lo apoyó en segunda vuelta. Yo en ese sentido leo la entrevista de Marcela Cubillos como un intento de defender una cara de la moneda, que es la impronta propia, el sello distintivo de Kast y compañía. Pero claro, también es cierto que la discusión, al menos la que yo he visto más fuerte, más ingrata, como se quiera llamar, de Hernán Larraín Mate, ha estado con Axel Kaiser. Y probablemente Axel Kaiser hoy día representa a aquellos que están incluso más allá, bastante más allá, diré yo, que Marcela Cubillo, lo que están intentando, y es defendiendo de que este gobierno no integre el Partido Nacional Libertario, digamos. O sea, él parecía más bien estar velando, me da la impresión, por una proyección de Johannes Kaiser, de su hermano, como una oposición por el lado derecho. O sea, le va a pasar lo de Boric, que finalmente también tenía una izquierda más de izquierda, que tironeaba. Pero lo mismo, pero para el otro lado. Pero hay que ver cómo termina esto, porque yo creo que el presidente Boric cometió un error que el presidente electo, digamos, aún no estamos en condiciones de responder si lo comete o no, pero pareciera que está en dirección de no cometerlo, que es que el presidente Boric, cuando gana, además de que tuvo una primera semana con mucha menos actividad, rápidamente sus ministros más importantes explicitaron la tesis de los anillos concéntricos. O sea, Giorgio Jackson, digamos, en ese verano tuvo varias declaraciones donde no dejó lugar a duda de que el círculo del poder estaba en los más cercanos al presidente Boric. Y lo que uno ha visto en las declaraciones de Martina Rau, de Arturo Esquella y otro, es más bien poner el énfasis de que esto tiene que ser un gobierno que vaya más allá de los republicanos, que sea más amplio. Y entonces yo creo que está una noticia en desarrollo, y la primera prueba de fuego, por supuesto, va a ser el nombramiento del gabinete. Bueno, se nos acabó el tiempo, sí. Se nos quedó la ley el proyecto de ley de amarre, las revisiones que ya empezaron y las autocríticas, si que se puede llamar así, de la que va a ser la oposición, ¿cierto? De la izquierda, el Partido Comunista, etc. Para el próximo lunes. Para el próximo lunes, cierre de año. Balance. Cierre de año. Balance. Buen punto. 8:54 de la mañana. Cristóbal Uneus, Claudia Alvarado, muchas gracias como cada Muchas gracias, buena semana. Gracias y que tengan buen día, buen comienzo de semana.